hizo realidad haciéndonos llenos de su gloria y sin necesidades. Pero había una característica. Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Eso quiere decir que estaban vestidos de su gloria y de su santidad. No había corrupción en ellos. Eso significa santificación, santidad, ser santos. Santos, en conclusión, es vivir sin corrupción. Es un estado de no corrupción. ¿Qué pasó? Que cuando fueron corruptos, perdieron toda vestimenta y quedaron desnudos y se veían y se avergonzaban, ¿se acuerdan? Y entonces dijimos en esa cronología que no te puedes poner una armadura sin ropa. Entonces había que vivir un proceso para ser vestidos. Y la historia que utilizamos en aquel momento hace 2 semanas fue el hijo pródigo, donde el hijo pródigo, para mí en esta historia era Adán, ¿no? Alejado, separado, vamos a ponerlo de esa forma. Y cuando, lleno del Espíritu, sabiendo que había sido creado y formado por Dios, dice la Escritura que vuelve en sí, se acuerda que él tiene una identidad y que tiene un padre y tiene a dónde refugiarse. ¿Qué es lo que pasa de esta historia de lo más hermoso? Que cuando él llega no es condenado, no es criticado, no es castigado, sino simplemente es celebrado, ¿no? Recibido, bienvenido, amado. Pero para enlazarlo con lo que estamos viendo de la armadura fue vestido, fue revestido, ¿no? Porque venía sucio. Él no venía desnudo, él venía sucio. Entonces le cambiaron la vestidura. Y esa parte es el inicio de cómo empezamos espiritualmente nosotros con Dios, porque todo esto es en el espíritu. Nuestra ropa no nos define ni los trapos. Evidentemente, sí, hoy hay colores, hay tamaños, hay texturas, y eso marcan las tendencias. Unos somos muy apegados a los colores oscuros, otros a los colores claros, otros a los brillosos, otros a los brillosos, pero eso no te define. Lo que te define es tu identidad, y nosotros somos hijos de Dios y estamos vestidos por su amor, ¿no? Entonces, después dijimos, una vez que tú eres vestido, y ahí es donde empieza la obra del diablo, del enemigo, que por cierto, hoy recordé una frase y una palabra de alguien que hace muchos años escuché de parte de Dios, que decía que el diablo, la Escritura lo narra, que anda como león, feroz, rugiente, sin descanso. Pero yo escuché una vez una versión de alguien que decía que el diablo no es un vago. Un vago hace como que hace, ¿verdad? Pero el que no es vago, ese es enfocado, ese no descansa, el enemigo no descansa. Y entonces decíamos que lo que él busca siempre es tratar de seducirnos, de engañarnos, todo el tiempo nos está acechando. Y ojo, pues es el padre de la mentira y es el padre de la acusación. Eso lo sabemos perfectamente. Entonces él, lo vimos en su momento con Jesús y la tentación en el desierto, no hace 15 días, sino el mes pasado. ¿Pero por qué comento esto? Porque a un vestido no estás, decía hace rato Lupita, cuando más firme parece que puedas estar, o cuando más consciente o que creas que dominas y que sabes todo, no hay seguridad de que el enemigo se pueda meter. Y lo primero que va a tratar de hacer es meterse con tu identidad y usar la verdad para engañarte. Lo hizo con Jesús.
Entonces, en ese ejemplo Dios me movió a hablarles de David y Goliat, ¿se acuerdan, no? Que David sabía quién era y lo que Dios había hecho con él, ¿no? Hasta que llegó al campamento cuando Goliat, después de 40 días y 40 noches, pues asustaba, amedrentaba, ¿no? Y que se supone que el que era el rey y el ungido, que en este caso era Saúl, tenía que poner el pechito de paloma, diría Dante Gebel, ¿no? El pecho a las balas. Pues esto es mi versión, ¿no? Alejandro 46 dijo: Safo, que venga otro. Y David, movido por Dios, sabiendo y recordando por parte del Espíritu Santo, que cuando dice ahí en la historia que con algo tan sencillo, cuando las ovejas se le iban, se le escapaban, y de repente una fiera los acechaba, hablaba de leones, hablaba de osos, la gloria y el poder que Dios actuaba en él hacía que de las fauces, de las bocas de esos animales, rescatara a sus ovejas y destrozara con sus propias manos a las fieras. Entonces él decía: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Eso nunca lo olvidemos. Si Dios está conmigo, si Jesús está conmigo, y yo creo que hoy debemos de entender que no solo está una persona. Acuérdense que en estos tiempos los tres habitan en nosotros. Por eso hablé de Dios, ¿no? El Dios con D grande. Porque Julito ya nos explicó que cuando es con D chiquita, son los dioses, ¿no? Que no tienen que ver con Dios, es el enemigo. Ese Dios que se dice Dios, pero que no tiene vida. Y que en este caso, pues es el enemigo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Usar a Saúl, que de por sí ya estaba siendo usado, ¿no? Aún y ungido y con un propósito de parte de Dios, a querer ayudarle a Dios y engañar a David y prestarle, decirle: ponte mi armadura, ¿no? Y pues obvio la historia ya se la saben. Ni le entraba, ni la cargaba. Y además él dijo: esto yo nunca lo he usado, esto yo no soy, de esto no me ha vestido Dios, no lo voy a usar. Con lo que yo soy, no por lo que yo tengo, sino porque hoy no se nos olvide que nosotros somos hijos de Dios, pero ya ministros competentes. Y cuando hablamos de ministros competentes es que lo que nosotros sabemos, como hace rato hablábamos de las ofrendas, ya no hablamos de lo material, sino hablamos de las capacidades, algunas físicas, algunas mentales, algunas emocionales, tampoco provienen de nosotros. Entonces él decía: si yo soy competente, o Dios me mostró ser competente en quitarle de la boca una oveja a un león, pues Dios me va a dar la estrategia para derribar a este enemigo. Y al final no se dejó vestir ni engañar por otra identidad o por otra ropa, sino se puso la misma. Hasta aquí vamos claros, ¿verdad? La historia en esa ocasión fue larga, ¿verdad? Porque nos aventamos todo el... Entonces, eso dio pauta a dos cosas. Efesios 4:22 al 24, Aldito. Nos dice la Escritura en Efesios 4:22 que en cuanto a la pasada manera de vivir, primero recordemos que nos despojemos ¿de qué? Del viejo hombre. ¿Sale? Ya vamos a entrar con las discrepancias de las versiones con mi Aldito.
Porque ese viejo hombre, ¿qué cosa dice? Está viciado conforme a qué? A los deseos engañosos. Hace rato Lupita hablaba de la carne y del espíritu, ¿verdad? Que la carne es muerte. Y el que te engaña a quererte ir a la carne, cuando tú ya eres espíritu y eres vida, es el enemigo. Y entonces dice la Escritura, continúa diciendo, y renuévense en el espíritu de nuestra mente, de su mente, de tu mente. Pero no es la mente vieja, es una mente nueva, que fue lo que hizo David. Y vístanse del nuevo hombre, creado ¿qué? Según Dios, y habla de dos cosas, que es con lo que vamos a hablar el día de hoy de la armadura. Justicia y santidad de la verdad. Entonces, que no se nos olvide justicia y verdad. Y luego en Juan 17:15, Aldito, te espero, con unas palabras de amor y hermosas, obviamente eternas y llenas de verdad. Le decía Jesús al Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que, ¿qué cosa? Que nos guardes del mal. Porque él sabía que ya se iba, ¿no? Y él tenía, pues yo lo veo aquí, preocupación de que yo me voy y qué va a pasar con ellos. Guárdalos del mal porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Entonces, la palabra es Jesús. Y la palabra te lleva al camino de la verdad. Hemos hablado y dicho que la verdad tiene tres características, que es eterna, es inmutable, ¿y qué más? Y perfecta. Entonces, todo lo que está escrito de parte de Dios te santifica. Si tú traes un pensamiento de la carne, tu pensamiento, ¿no? Tu ropa, tu armadura, tu vestida, ¿qué hay que hacer? Ir a la verdad. Jesús es la palabra, Jesús es la verdad. ¿Y la palabra qué va a hacer a ese pensamiento o a ese sentimiento? Santificarlo. O sea, un sentimiento, un pensamiento que no es de Dios, lo voy a decir textualmente, es corrupto. Y lo que Dios quiere es hacerlo como el de Él. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos, dice la Escritura, ¿no? Y es ahí donde muchas veces está la confrontación, o peor aún, la incredulidad, que no nos deja soltar y confiar. Y en ese proceso, mientras el Espíritu te lo muestra y te convence, le sumas al estrés del mundo, es una carga y una pérdida de tiempo. La verdad, una pérdida de tiempo, ¿no? Dice Jesús, o dijo Jesús, escrito lo dejó, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean, ¿qué? Libres de corrupción, santificados, ¿por medio de quién? De la verdad. Entonces, miren, decía el pastor Julio la semana pasada que esto es una batalla, esto es una lucha.
que no vemos y que ocurre siempre internamente. Porque la gran batalla, para tratar de no confundirlos, todavía no viene. La primera batalla ya fue ganada, ¿no? Incluso ha habido muchas batallas, pero la batalla de los reinos, Dios me muestra que cuando Jesús muere y baja al Hades, ahí se gana una primera batalla. Ahí se vence a la muerte. Pero Él sale de este mundo y nos deja en este mundo. Y aquí hay una batalla que está por definirse y el Apocalipsis lo dice. Entonces dice Dios, mientras yo vengo por ustedes, resistan y estén firmes. Resistan y estén firmes. Y es ahí donde entramos. Efesios 6:10, Aldito dice, por lo demás, hermanos míos, le voy a agregar yo esto, mientras vengo por ustedes, mientras ustedes iban aquí, ¿qué cosa? Fortalézcanse en el Señor. ¿Sale? Y además en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Vistiéndose de toda la armadura de Dios, para que puedan estar. Se lo quise contar a Julio, pero iba manejando porque estuvo diciendo firmes, firmes. Yo dije, ese Julio es general de un ejército, del mejor ejército, para que podamos estar firmes contra las que, tu versión dice acechanzas, y es donde digo, el diablo no es un vago, el diablo está, si se puede meter con tu economía, se mete, no le das chance, va y se quiere meter con tu salud, si no es con tu salud, va y se mete con tus hijos, si no es con tus hijos, va y se mete con tu trabajo, si no es con tu trabajo, va y se mete con tu familia, si no, no para, está aceche y aceche y aceche. Y cuando ve que todo el exterior se puede alterar, pero tu dominio propio, la plenitud de Dios, las 12 virtudes del fruto del Espíritu Santo, pase lo que pase, están firmes, y él lo entiende, entonces él es cuando quiere empezar a trabajar acá y acá. Y es cuando empiezan las batallas de a de veras. Porque Jesús lo vivió desde el primer momento que fue tentado con el diablo. La confrontación cuando él recibe el Espíritu fue directo con el diablo. 3 veces resistió y después la tentación fue al revés. Ya no fue con el diablo usó el exterior para tentarlo. Con que tú dices que eres hijo de Dios, ¿no? Primero le dijo el diablo y luego agarraba a los escribas y fariseos y le decían lo mismo. ¿Y qué era lo que Dios manifestaba hablando de Jesús? Su carácter, su plenitud, paciencia, justicia, fe. O sea, él siendo verdad, reaccionando perfectamente, inmutablemente, y lo que él hacía una vez era eterno, porque él es verdad. Entonces, esa es la instrucción: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí viene lo que ya sabemos y hemos leído durante muchas veces: porque no tenemos lucha contra sangre y carne.
Ojalá mi lucha fuera con algo visible, pero no es visible, no es sangre ni carne, sino contra principados, potestades. Principados es principios. Posiblemente lo explique después, no hoy, pero posiblemente después. Porque muchas veces dices principados y escuchas príncipes, no es principios. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Y eso se vuelve una fortaleza. Y eso es lo que Dios quiere derribar, porque eso es lo que se levanta en contra del conocimiento. Eso es lo que evita que tú cuando lo pienses, lo primero, ¿por qué no duermo? ¿Y por qué entra el temor? Eso es un principio. Cuando el principio debe ser, yo no te he dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces el enemigo mete un principio, un primer sentimiento, un primer pensamiento, y esa es la lucha, ese principio tiene poder, potestad, y que gobierna. ¿De dónde viene el gobierno? De las tinieblas. De las tinieblas. ¿De cuándo? De este siglo, dice ahí. Y entonces ahí viene lo fuerte, ¿no? Huestes espirituales. ¿De qué? ¿De bondad o de brothers? De maldad, ¿no? En regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, y otra vez dice, para que puedan resistir las acechanzas del diablo en el día malo. Y una vez que te vistas, que te pongas, yo me imagino que la armadura físicamente es como si agarraras una camioneta blindada y pasas un retén de esos de los malos y es el diablo, taca, 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 te vacían toda la ametralladora y tú sabes que te están dando con todo y lo estás viendo y nada más ves cómo se estrella todo, pero tú sabes y estás consciente de lo que está pasando afuera, de quién te está atacando, pero también sabes que no te va a pasar nada. Nada más hay que resistir. Hay que dejar que todo el cartucho se vacíe. ¿Sí o no? De eso se trata. Digo, se lee y se dice bien fácil, porque cuando estás en la tribulación o en la aflicción, que son cosas bien distintas, pero que al final dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Ese es el día malo. Va a acabar todo porque yo vencí al mundo, dijo Dios. Estén firmes, estén pues firmes. Y entonces, hoy vamos a hablar de esto. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñid no es esto, sino es pónganse, cúbranse sus lomos con la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué los lomos? ¿Qué pasa qué pasa en el lomo? En la jiba, la joroba, los hombros. Anteriormente, ¿con qué se cargaba? Con el tobillo, con los pies, o sea, obviamente pues con todo el cuerpo, pero ¿dónde cae el peso? En los lomos. Y ahí es donde cuando la carga es fuerte, por eso decía fácil, vengan a mí todos aquellos que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién es la verdad? ¿Quién dijo, vengan a mí todos los cansados, que yo los haré descansar? O sea, vas a tener carga, pero una carga ligera. Y luego dice, vístanse con la coraza.
La coraza es la del pecho, que yo les decía la semana antepasada, es externamente lo que hacen las costillas. Nuestra coraza interna son las costillas, porque las costillas lo que hacen es proteger todos los órganos, excepto el cerebro, pues los órganos internos, ¿no? De los más importantes. Primero el corazón, el hígado, los riñones, los pulmones, el páncreas. Ya como que empezamos con clase de ciencias naturales, de anatomía. ¿Y por qué? Porque el corazón es engañoso, en el corazón emana la vida. Entonces, si ya tienes un corazón, lo hemos leído en Ezequiel, y pondré un corazón nuevo delante de ti, dentro de ti, y un espíritu nuevo. Quitaré el espíritu de piedra y pondré un espíritu de carne y te daré mi espíritu, para que vayas delante de mí, guardando y cumpliendo con todos mis mandamientos y mis estatutos, dice la Escritura. Entonces, si ya eres un hijo de Dios, ya estás vestido, ese corazón nuevo, ese corazón, ese espíritu nuevo, hay que protegerlo. ¿De qué? De que no se endurezca, de que no se enferme, de que no se contamine, de que no se vuelva incrédulo. ¿Sí lo estás viendo? Entonces, decíamos que la armadura no solamente, bueno, más bien, la armadura no se la pueden poner los que no son hijos. Debe de haber un proceso, ¿están de acuerdo? ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que hoy te dé Dios te pregunte, ¿te quieres poner mi armadura? Te enseñe para qué es la armadura y por qué la armadura, porque hay que resistir las acechanzas del diablo. Y muchas veces tú dices, nuestra visión es limitada, la de él no. Por eso mi oración del inicio fue, tú nos creaste, tú nos amaste, tú nos predestinaste, tú nos formaste, tú conoces nuestro corazón, tú sabes nuestras necesidades. Entonces nuestro corazón ya fue cambiado, ha sido limpiado, ha sido santificado. Ahora convénceme de qué cosa, de ceñir mis lomos con la verdad y de vestirme con la coraza de justicia. Porque la coraza ya sabemos qué es, pero justicia, no me voy a detener mucho a decirte hoy qué es justicia. Pero yo he aprendido de parte de Dios, y ojalá haya algún tiempo de parte de Dios en Yensa para explicarlo, pero la justicia de Dios viene a acabar con la injusticia de no haber escogido y de haber heredado la vana manera de vivir de nuestros padres. No de nuestros padres genéticos primeros, sino simplemente de esto que estamos hablando, que es la desobediencia y la maldición que vivimos por la actitud que tomaron Adán y Eva con Dios. Porque hoy tenemos que esforzarnos para comer. Eso es injusto. Hoy vivimos y nacimos sin que alguien nos preguntara. Entonces la injusticia no solo transforma y cambia una condición, sino que cuando la justicia opera en el corazón y te quita la corrupción y te da santificación, te sana. Te sana. Entonces es importante que te vistas del corazón de justicia, porque la justicia va a mantener tu corazón sano. Sano, ¿lo estás entendiendo? Y mira, vamos a entrar ahora hacia el mensaje. Perdón, pero me voy a ir breve. En resumen, dijimos que la armadura no se la puede poner un hijo que no es de Dios. Y también te voy a decir algo. Dios no le tiene permitido al diablo tocarnos. El enemigo no nos puede tocar. Pero sí
está acechando. ¿A qué? A que tú le permitas o le abras la puerta. Entonces, en resumen, yo pienso que el enemigo no es un vago y es un velador. Porque el velador está esperando, su función de velador es saber a qué horas te distraes o te duermes y dejas la puerta abierta para meterse. ¿Sí me explicó? Y no es vago porque pues, un velador trabaja 24/24 y no descansa. ¿Están de acuerdo? Juan 16:13 dice, estas cosas, ¿quién lo dijo? Jesús, les he hablado para que en mí, que soy verdad, tengas ¿qué? Ya lo puse a correr. Estas cosas les he hablado para que en mí tengas, ¿sí, Aldito? 16:3, sí. 33, perdón. 33. Con razón vi caras así como que ¿de qué está hablando? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Y luego dice lo que hablamos hace rato, en el mundo del cual no pertenecemos, pero estamos, vamos a tener aflicciones. ¿Cuál es la aflicción? La acechanza del diablo. No es tu problema es tribulación. Son cosas distintas. La aflicción es sí parte de una preocupación, pero no es si tienes o no tienes que comer. Porque si hoy eres hijo y te preocupa el no tener que comer, quiere decir que entonces no le crees que Él tiene cuidado de todo y Él es un proveedor. Y que nada te va a faltar. Jesús es tu pastor y nada te va a faltar. Jesús es nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Pero Él dijo, va a haber acechanzas del diablo. Y eso tiene que ver con que estén tranquilos. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen. ¿Qué cosa dice ahí? Yo he vencido al mundo. Entonces, ¿quieres resistir a la acechanza y quieres salir victorioso de esa acechanza? Ten paz con Dios. ¿Alguien sabe qué es tener paz? No cómo se tiene o qué produce la paz, porque ahí nos confundimos. Son tres cosas, ¿eh? ¿Cómo se obtiene la paz? ¿Qué produce la paz? ¿Y qué es paz? ¿Cómo se produce la paz? Es el Espíritu Santo. Y la Escritura dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, dando gracias y pidiendo por todo. De esa forma recibirán, vivirán, experimentarán la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, la paz se produce cuando tu espíritu se conecta con Dios, haciéndose uno con Dios, cuando tú oras pidiendo y dando gracias por todo. Por eso dice uno de repente, ¿por qué cuando oré me calmé? Paz. No te preocupes por nada. ¿Te preocupa algo? Ora. ¿Te preocupa algo que necesitas? Pide lo que necesitas. Y también se vale dar gracias. La Escritura lo dice. Ahora, ¿qué produce? Pues estar conectado a mi Padre. Eso es tener paz. Entonces, cuando dice tengan en mí, tengan paz, ¿qué tengo que hacer?
Orar para conectarme con Dios. ¿Dónde se va a producir la paz? Del Espíritu. Y el Espíritu, que es el centro de gobierno de nuestro ser, va a impactar, va a influir, va a alterar al alma, voluntad, sentimientos y pensamientos, y nuestro cuerpo lo va a decidir. Entonces, muchas veces al revés, cuando tu cuerpo manifiesta algo, es porque tu alma y tu espíritu traen una raíz. ¿Qué hay que hacer? Llévalo a paz. Y ojo, para Dios no hay imposible, lo puede hacer en un ratito, pero también hay un proceso. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando no te sana? Yo lo he visto, ya me lo dijo a mí. Que no deje de orar. Porque si yo oro y me da la paz y me sana, me pierdo. Ya me sanó. Pides una mujer, te la da y ¡pum! Te vas. Pides un trabajo, te da el trabajo, ¡pum! Te vas. ¿Sí o no? Y ya te dio el trabajo, ya te dio la paz, pero ya te olvidaste del proveedor de la paz. ¿Y cuándo vuelves a sentir y a buscar la paz? Ya me desvié un poquito del tema, pero no me estoy desviando, Yo estoy siendo guiado. Entonces, en el mundo tendremos aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Esto respalda que no solamente en Cristo vamos a ser más que vencedores, sino que Él ya venció al mundo. ¿Sale? Y primera de Juan 5:4, Aldito. Primera de Juan, no Juan. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿quién es nacido de Dios? Dígame. Pues, ¿qué cosa? ¿Va a vencer? ¿O ya venció? Venció al mundo, ¿no? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿Quién te dio la fe? ¿Por medio de qué? De la palabra. Que Él es vencedor. Que Él hizo la obra. Que Él nos va a proteger, que Él nos va a mantener firmes, que Él nos va a dar paz, que Él va a cubrir nuestro corazón, que Él va a santificarnos. Pero hay que creerle. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Es que no pasa lo que, pues ¿por qué no le crees? O le crees cuando le tienes que creer, o le quieres creer, o cuando lo necesitas. Pues no es así. Agarramos a Dios como doctor. ¿Sí o no? Y luego la pregunta, ¿no? ¿Quién es el que vence al mundo? Pues el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién venció al mundo? Y si tú tienes un temor o tienes una aflicción, ¿quién te va a sacar y va a vencer esa aflicción? Si hay una acechanza, ¿quién va a protegerte de la acechanza? ¿Quién es la armadura, en pocas palabras? Jesús. Así de fácil. Ya acabé, vámonos, no es cierto. Todavía estamos empezando, Entonces, si todavía esto no lo conocías o lo estás conociendo, pero no lo entiendes, te tengo otro punto interesante. ¿Quién te lo va a revelar y quién te lo va a enseñar? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo que ya habita en ti te va a conectar con Jesús. Y Jesús te va a conectar con el Padre. Aunque ya habiten en ti, hay que habilitar ese proceso. Lo que yo siempre he dicho y Dios me ha enseñado. Tú eres hijo de Dios, sí, pero no por ser hijo de Dios, porque ya tienes la genética, el espíritu, el corazón, la mente nueva, ya funcionas como hijo de Dios. Tienes que ser habilitado. Entonces, una cosa es que tú digas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en mí, sí. Pero ahora, ¿cómo los dejo que se manifiesten? ¿Cómo dejo que esa fuente de agua que Dios me hizo a mí como depósito
de mi interior, Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, corran como agua viva de mí hacia afuera. Primero en mí para los demás. Yendo a Jesús. Y aquí te voy a entregar una gran verdad. Juan 8:31, Lito, por favor. Porque si buscamos a Jesús, vamos a caminar en su verdad y seremos libres de cada tentación y cada acechanza. La Escritura dice, dijo Jesús a los judíos que habían otra vez, ¿qué dice? Creído. Se lo saben, si ustedes permanecen en mi palabra, aquí como que hay que decir, en mí, Jesús, que soy palabra. Primero, ¿qué cosa? Seré o seremos verdaderamente. Entonces, no escuchen a Alejandro, no escuchen a Dante Gebel, no escuchen a Julio, y mucho menos te escuches a ti. Tú eres el peor enemigo de ti mismo. ¿Sí o no? Escucha la voz de Dios. Porque lo que Dios te habla es verdad, es vida. Vuelvo a insistir, perdón que les diga, su verdad es perfecta, es inmutable, es eterna. Y qué privilegio que te dejes discipular. ¿Qué es un discípulo? Alguien que se deja enseñar por quién. Por Jesús. Entonces, si haces eso, vas a conocer la verdad, que ya les vuelvo a repetir otra vez, eterna, perfecta y inmutable. Y esa verdad, a ti y a mí, cuando venga un pensamiento, un sentimiento, acechanza, te hará libre. ¿Sale? Vamos a leer Romanos 5 del 12 al 21. Ya vamos a acabar. Con mucha dirección. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es el principio de la injusticia. Lo que les decía yo, la desobediencia, la incredulidad, la independencia, produjo que un hombre pecara y que ese pecado lo llevara a la muerte, es lo que estamos leyendo ahí. Y que por culpa de ese pecador, pues pasó a todos nosotros la muerte. Eso es injusto. Y nos volvimos pecadores. O sea, yo ya nací pecador. Y yo lo único que quería cuando nací era leche. Hoy espiritual. Pero cuando naces, pues quieres a mamá, quieres leche, quieres dormir, quieres que te limpien porque ya te hiciste el baño. Estás incómodo. Y no dependes de ti. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Y dice la Escritura, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, que eso está todavía peor. Por eso luego mucha gente se escuda diciendo, o más bien, lo voy a decir con mucho respeto. Mucha gente dice que todavía no tiene conocimiento o convicción de buscar a Dios, porque prefiere hacer como que peco y no peco. Y les gusta pasarse de un día al otro. No. Es mejor ser realmente agnóstico o ateo, porque pues, naces en injusticia
Y la injusticia te va a alcanzar porque te va a alcanzar. Porque Dios no va a dejar a ni uno injusto. ¿Sale? No obstante, dice la Escritura, reinó la muerte desde Adán. Desde Adán, fíjense, hasta Moisés, o sea, léanse el Pentateuco y para que vean ahí toda esa generación de cosas que pasaron. Tan es así que por eso vino lo de Noé, ¿no? Y limpió a todos y otra vez volvió a empezar la descendencia con Noé y la muerte, y la muerte, y la muerte, y la muerte, y la muerte. Hasta Moisés, dice aquí lo que estamos leyendo. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, que fuimos pues, todos, el cual es figura del que había de venir. Y aquí me encuentran con los famosos y hermosos peros de la Biblia. Pero el regalo de Dios no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿cuál fue el regalo? La gracia. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don perdón de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Rey de justicia, ¿no? Rey de justicia, rey de verdad. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, Jesús, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué dijimos que es justificación? Sanación. Santidad, sanación. Y no es una condición física, es una condición espiritual. ¿Dónde me quedé, Aldito? Ayúdame. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Todavía sigue hablando de justicia. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿De qué hablamos? Vamos a llamar así de los primeros dos accesorios de la armadura. ¿La coraza de qué? De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Eso, vamos a hacer una pausa fuerte aquí. Ya eres hijo de Dios y te cae un pensamiento. La acechanza te logra así como que... ¿A qué te lleva? A desobediencia. ¿Y cuántos no hemos sido desobedientes? Yo levanto la mano. No, todos pecamos. Es más, ahí en Calle Puebla decía el pastor Jaime que la curva de la transformación, aquí les voy a decir que es el retorno a la transformación, porque te vienes echando de gritos ahí con el taxista o con tu pareja y cuando ya te da ya voy a llegar al templo, ya llegas. Justificado, Señor. ¿Verdad?
Entonces la desobediencia te lleva de repente a pecar. Y a todos nos pasa. ¿Qué hay que hacer? Aceptar y reconocer. ¿Para qué? Para ser hechos nuevamente justos y obedientes. La obediencia tiene mucho que ver con la raíz de la fe. Por eso dice la palabra que el justo, ¿por qué? Por la fe. Porque te hace recordar esto que estamos leyendo. Yo sí quiero ser constituido. Cada que peco y desobedezco, entonces mi oración y tu oración tiene que ser, por favor, Padre, que tu coraza de justicia esté siempre cerca de mí. Y que cuando yo me la ponga, no se quite. Más que para dormir, porque si no te traes la armadura y te quieres dormir, con la armadura, ¿cómo te duermes, no? Y ahí eso es para otra prédica, porque hay horarios de guerras espirituales, ¿eh? En las noches es cuando se pone el tema. Por eso es importante el Salmo 4:8. En paz, ¿qué dijimos que es paz? Uno con Dios. ¿Cómo se recibe la paz? Orando. Si lloro, me uno con Dios, y si hago eso, en paz me acostaré. Y asimismo, ¿qué? Dormiré. Porque solo tú me haces, ¿qué cosa? Vivir confiado. Que aunque yo estoy pero roncando a los 400 y con los ojos cerrados, aunque en mi alrededor esté una revolución de huestes y de acechanzas, nada me toca. Coraza de justicia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó la muerte, así también la gracia, fíjate, con esto nos vamos a despedir. Así también la gracia reine por la justicia para vida. No cualquier vida, vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, busca Mateo 5, Aldito. El sermón del monte. Bienaventurado el varón, bienaventurado el varón, bienaventurado el varón. 5:6. Me lo sé porque este versículo me trae de cabeza. Más bien no, me trae firme. Cuando te pones una faja, ¿te quieres mover? No te deja, así me trae. Bienaventurados los que tienen sed y hambre, o hambre y sed, ¿de qué? De justicia, porque ellos serán. Entonces, que la justicia nunca se aparte de nosotros. Y que si algún día, que eso va a ser siempre y constantemente, porque ojo, siempre nos hacemos las víctimas. Es que esto es injusto.
Y siempre estás pensando en la injusticia que tú sientes, pero pocas veces reconoces la injusticia que tú también haces. ¿Sí o no? Padre, de mí no se aparte el que tú pongas hambre y sed de justicia. Primero, porque me vas a ser bienaventurado. Y bienaventurado le podemos dar dos interpretaciones: doblemente bendecido o doblemente feliz. Yo me quedo con las dos: doblemente feliz y bendecido. Entonces, quiero ser doblemente feliz y bendecido por Dios, que siempre tenga yo hambre y sed. Y porque yo digo, cuando tú tienes sed y te tomas una Coca-Cola bien fría con hielos, jale. Acá con la hermana nutrióloga, agua de limón, frutos rojos, ¿sí o no? Con agua mineral, ¿verdad? Sano. Y vienes de los 10 kilómetros ahí que tu hija te hace llegar, te reciben no con un Coca-Colón, sino con un, te sacias. Pues eso es algo mínimo, porque eso es algo físico. Pero acá está hablando Dios de lo espiritual, del alma. Y cuando tienes hambre, de esas veces que Carlitos te castigaron y llegaste tarde y no te dejaron la cena y luego al otro día te fuiste y se fueron, te dan las 11 y traes un ayuno intermitente que dices, Padre, yo soy de ayunar, pero no tanto. Y te llegan unos chilaquiles o unas enchiladas de aquí del Yaqui donde dices, cómete lo que quieras, órale. Por cierto, los invito y ustedes pagan ahorita. Pero acá está hablando de justicia. Entonces, que no se nos olvide que Él siempre nos va a saciar. ¿Qué es saciar? Sanar. Y algo con lo que quiero que te vayas hoy es, nuestro Padre tiene al lado a Jesús, que está intercediendo por nosotros. Y a nosotros nos colocó a la derecha de Él también. Y la Escritura dice que Él está atento siempre a nosotros y que inclina su oído a nuestro favor. Pero algo que más te debe de llenar te debe de saciar, es que no solamente te escucha, sino actúa y responde a favor del justo. Del justo. ¿Quieres ser justo? Cree en Él. Así de fácil. Isaías 55, 1 y 2, y con esto cerramos. Se los prometo que ya cerramos. Ténganme paciencia. Cuando vengan conmigo, no vengan ayunados. No vengan ayunados. Isaías 55, 1 y 2. A todos los sedientos, vengan ¿a dónde? A las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Eso es vivir por fe. Eso es vivir con la coraza, con la armadura que estamos leyendo ahorita puesta. Que nada te afane, que nada te ocupe, que nada te robe la paz, dice Lupita. Que nada te robe el gozo de la salvación. El gozo no es que cuando escuches te pongas a brincar. No. Y luego dice, Carlita, Carlita tiene una anécdota hermosa, mi flaca. Hubo un tiempo en que nosotros tuvimos una crisis económica muy fuerte, muy fuerte. Y cada que venía su familia y venían por ella, que andaban muy apretados, yo no iba porque eran de esas épocas donde o salía ella o salía yo porque no alcanzaba para los dos.
Y si salía yo no tenía la confianza de decirles, pues no tengo. Entonces decía, la mando con su familia. Y le daba 200 pesos. ¿Y qué creen que regresaba a los 8 días con sus 200 pesos? Le decía, ¿cómo te fue? Bien. Me regresé con mis 200 pesos, pero comí, bebí, me disfruté. Yo dije, yo voy en fe. Y hasta la fecha no la estoy ventaneando. Ella no se hace cargo de las finanzas y nada más pide. Porque sabe que no soy yo su proveedor, sino que Dios ya nos proveyó. Hay un nombre para Jehová proveedor, es Jehová Jireh. Y cuando es Jehová Jireh, es proveedor eterno, es paz eterna, es justicia eterna, inmutable y perfecta. Entonces vengan, compran y coman. No le digas a Carla que hablé de ella, porque si no, no voy a cenar hoy. Vengan, compren sin dinero y sin precio. Pues en pocas palabras, métanse a Chedraui sin vales. ¿No? ¿Quién se atreve? Y luego dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Quédate con esto y con eso nos despedimos. Oigan atentamente. Coman el bien. Coman del bien. Y se deleitará su alma con grosura. ¿Alguien ha visto un corazón de un animal desconectado, aunque sea uno de pollito? ¿Qué se ve? ¿El músculo o la grosura? Se deleitará vuestra alma con la grosura. O sea, fíjate lo que está diciendo Dios. Óiganme atentamente. Coman del bien, su palabra, y no solamente se deleitará vuestra alma, sino que será protegida su alma. Porque la grosura, ¿qué hace? La grasa, ¿qué hace en el corazón? Afuera, no adentro. La cubre, la protege. Entonces, ¿estás entendiendo lo que Dios dice? Come del bien. En mí te deleitarás y yo te protegeré. ¿Qué va a proteger? ¿Qué hay en el alma? Pensamientos y sentimientos. Y entonces lo que tú haces no es lo que tú quieres, sino es la voluntad de Dios. ¿Sale? Vamos a despedirnos. Cierra tus ojos. Padre, gracias porque yo tengo la seguridad de que aunque he hablado tu palabra y he hablado lo que tú has escrito hace muchos años, tú llegas hasta el alma de mis hermanos. Que esta palabra traiga convicción de pecado, pero sobre todo también traiga un quebrantamiento para reconocer que necesitamos justicia, que necesitamos mantenernos con hambre y sed de justicia en todo tiempo. ¿Para qué? Para ser sanados, para ser saciados por ti. Gracias porque no se nos debe de olvidar que hoy somos hijos, herederos y coherederos juntamente contigo y con Cristo, y que todo te pertenece y que todo ya está provisto, que ya hemos sido restaurados, que ya tenemos una genética, que ya hemos sido justificados, pero que necesitamos estar atentos para resistir firmemente a ese enemigo que no descansa y nos acecha constantemente.
No es solamente no nos dejes caer en tentación, la oración de hoy para ti, mi Dios, sino es no permitas que se abra ninguna puerta, no nos permitas ver la armadura y no tenerla puesta, Padre. Cubre nuestro corazón y ciñe nuestros lomos, Padre, con tu verdad, con tu justicia, que trae vida y libertad a nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que incline su oído sobre ti y ponga en ti paz. Bonito domingo.